Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Estás escuchando ¿Qué tal? Buenas noches con todos nuevamente, acá en su programa Palabra de Hombre. Hoy día, como ya habíamos prometido, vamos a hablar de uno de los temas que es lo que viene a ser las cuotas de lo que viene a ser la brecha salarial, ¿no? Que se habla mucho. Si realmente los hombres ganan más que las mujeres en los mismos trabajos, por el mismo trabajo, los mismos puestos, por el mismo desempeño, por las mismas horas. ¿Es cierto realmente eso, que hay una ganancia mayor de los hombres? Es uno de los temas principales que vamos a hablar. Desde ya agradecerles por estar aquí. Justamente me habían comentado que ha habido un evento hace poco en México por un movimiento de los derechos del hombre. Parece que México se está avanzando bastante sobre estos temas, a diferencia de otros países, bueno, en lo que es Latinoamérica, ¿no? En Perú, por ejemplo, no tenemos una asociación por los derechos del hombre todavía. Tenemos cientos de asociaciones por las mujeres y eso es bueno, pero también sería bueno que haya un equilibrio, ¿no? Para que los hombres también tengan lugares de acogida frente a maltrato, frente a denuncias, ¿no? Porque el Ministerio de la Mujer pues tiene un canal de apoyo, pero no siempre se canaliza las digamos, problemáticas de los hombres de una manera no parcializada, ¿no? De manera abierta. Por otra parte, pues estamos con la idea de nosotros poder crear más canales de debate, eventos donde se pueda discutir la problemática social del hombre y sobre todo poder tener ideas claras, ¿no? Ideas concretas que puedan mejorar la situación. Sobre todo hay muchos padres de familia que quieren ver a sus hijos, que quieren tener un régimen de tenencia compartida, ¿no? Que también es un tema importante. Bien, entonces, como les decía, el tema de hoy es un tema que se habla mucho, es el tema de las cuotas el tema de lo que es la brecha salarial. Se dice que, por ejemplo, que las mujeres ganan menos que los hombres y eso pues es un tema complicado. Yo les voy a comentar un poco que la brecha salarial entre sexos no es un tema que podamos medirlo simplemente porque hombres ganan más que las mujeres. Sí, en cierta forma ganan más que las mujeres, pero la pregunta es, ¿realmente lo hacen por desempeñar el mismo trabajo, con la misma eficiencia, en los mismos puestos? Entonces, a partir de ahí es donde surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que se están tomando en cuenta? ¿Qué variables se usan? Porque seamos francos, no es lo mismo decir, es como que hagamos una estadística y nos basemos solamente en un cierto sector. Por ejemplo, en Perú tenemos la zona de la selva, varias zonas de la selva central, selva en el norte, Loreto, Pucallpa, Madre de Dios, un poco más al sur. Podemos decir, bueno, la gente en la selva come tacacho cecina, o mejor dicho, la gente del Perú come tacacho cecina. Y nos basamos en una estadística de solamente personas de la selva peruana.
y omitimos la referencia a la selva y decimos, las personas en el Perú comen tacacho con cecina, es uno de los platos más comidos. Y luego estudiamos las fuentes, estudiamos el lugar donde se hizo la estadística y es solamente el sector de la selva peruana. Obviamente que vamos a tener una cifra bastante segmentada porque no estamos reflejando todo el Perú, que sería todo el panorama completo. Lo mismo pasa con el tema de lo que es el tema de la brecha salarial. Nos basamos solamente en datos genéricos, no vamos a las variables específicas para ver por qué los hombres ganan más que las mujeres. Y los hombres ganan más que las mujeres en ciertas áreas, sí, pero tenemos que ver qué factores entran a detallar. Hay más horas de trabajo, quizás es un tema de elección, o solamente es porque por el hecho de ser hombres que ganamos más. En general, ¿no? Porque hay también, digamos que el promedio, ¿sí? Se mide en base a los hombres que mayor ganan como que los que más ganan. Hemos dicho en varias oportunidades que la crisis masculina existe en el sentido de que hay más hombres con porcentaje de suicidio, de hombres con carencia de techo, los sin techo, los homeless, como le dicen en Estados Unidos, son hombres. Entonces, no podemos decir que los hombres son privilegiados, sino que el factor crucial, la media, hace que se vean que hay hombres mayores, ¿no? Cuando se hace un análisis de la totalidad, es decir, los hombres que más ganan con los que ganan medio y los que ganan más bajo. Obviamente que los que ganan más hacen que esa media suba. Entonces no estamos tomando en cuenta los hombres que ganan menos, ¿no? Los sin techo, los hombres que pues ganan por debajo incluso del sueldo mínimo vital. Entonces, viendo los temas concretos, les voy a compartir algunas imágenes, ¿no? Las diapositivas que tengo para que puedan verla y podamos ver un poco más de esta realidad, ¿no? Cómo funciona. ¿Se ve? Mira, acá la brecha salarial entre sexos, ¿es una falacia o una realidad? Cuando hablamos de falacia hablamos de alguna verdad aparente, ¿no? Una pseudo verdad, muy conocida porque los sofistas lo hablaban ahí en la Grecia antigua, ¿no? Predicaban ciertas proposiciones que tenían apariencia de verdad, pero no lo eran. Entonces, ¿realmente es eso? ¿Es una falacia, una pseudo verdad? ¿O estamos hablando de algo que es falso, ¿no? O algo que es real? Vamos a ver. Ahí está, esta es un cuestionamiento que se hizo también Christina Hoff Sommer, que hemos hablado que ella es una de las que cuestiona también muchos de los postulados feministas. Y nos preguntamos, ¿no? Si por el mismo trabajo las mujeres solo ganaran 77 centavos. Esto es un cuestionamiento que se ha dado en Estados Unidos. Si por el mismo trabajo las mujeres solo ganan 77 centavos por cada dólar que un hombre gana, la pregunta es ¿por qué las empresas no contratarían solo a mujeres, ¿no? Obviamente les convendría porque tendrían un gasto menor. Sobre todo que el gasto salarial es uno de los pasivos, o digamos uno de los gastos que la empresa incurre en mayor medida, ¿no? Los salarios son el mayor gasto para la mayoría de empresas, ¿no? Entonces convendría a una empresa. ¿No quieren ser rentables las empresas? O realmente las feministas son malas en matemáticas, nos decía Christina Hoff Sommer, ¿no? Ella dice, bueno, es un tema que las celebridades, los políticos son los que hablan de este tema. Los políticos porque muchas veces los políticos quieren ganar votos. Entonces, lejos de ser una política que busque mejorar la situación social, muchas veces, no digo siempre, creo que no, espero confiadamente que no, pero creo que casi siempre, muchas veces se cae en demagogia, ¿no? Entonces, lo que queremos acá es hablar de datos, de cifras y estudios, ¿no? Básicamente. Entonces, la brecha salarial no aparece tan cierta como se dicen las feministas. ¿Qué factores intervienen en la brecha salarial? En Estados Unidos, el Departamento de Trabajo, el Department of Labor del 2009 hizo un estudio sobre las elecciones personales entre hombres y mujeres. Y estas elecciones personales mostraban que las mujeres y hombres elegían distintas carreras en mayor medida, y esas carreras eran algunas mejor pagadas que otras.
Y según esta agencia de Estados Unidos, decía que mucho de la brecha salarial se debía a ello. Por ejemplo, lo que es ingeniería de petróleo, 87% le escogen hombres. Y estamos hablando de las mejores carreras, ¿no?, en los Estados Unidos. Las ciencias farmacéuticas, 48% hombres. Bueno, ahí sí es una menor medida de los hombres, creo que es la única. Matemáticas y ciencias informáticas, 67% hombres. Ingeniería espacial, 88% hombres. Ingeniería química, 72% hombres. Las mujeres solo superan en una de las principales carreras, ciencias farmacéuticas, ¿no? ¿Y cuáles son las carreras peor pagadas? Consejería y psicología, 74% lo escogen las mujeres. Educación infantil, 97% lo escogen las mujeres. Teología y vocaciones religiosas, 67% lo escogen los hombres. Servicios humanos y organización comunitaria, 81% lo escogen mujeres. Entonces, ¿qué pasa acá? Estamos viendo que hay un factor que no se está considerando para que ese 77%, ese 0.77, que supuestamente gana menos de $1 comparado con el $1 completo que ganan los hombres, se está reflejando en que aparece que uno de los factores principales es la elección de carreras. Muchas feministas hablan que la elección de carreras es un tema impuesto, es un tema machista, un estereotipo que se ha creado en las mujeres por mucho tiempo. Y en realidad olvidan que en muchos países de primer mundo, donde la elección para carreras es libre, las mujeres siguen escogiendo carreras tradicionales, ¿no? Educación, enfermería. Y luego se ha visto también en algunas investigaciones que tienen que ver mucho con la parte biológica. El hecho de afrontar riesgos tiene que ver con la testosterona en el hombre. El hombre suele escoger ese tipo de carreras. La mujer prefiere carreras más dedicadas al contacto de su social, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con la parte hormonal, sino con la parte cerebral. Hemos hablado que hay diferencias biológicas y probablemente vamos a extender ese tema. Porque no todos son estereotipos, y no negamos que el factor social influye definitivamente, que hay un factor social y parte de educación, pero tampoco podemos negar que sí hay una diferencia biológica que finalmente hace que hombres y mujeres sean complementarios y que eso lleva a esta elección de carrera, ¿no? Incluso dentro de la misma carrera hay una diferencia de pago. En enfermería, por ejemplo, en base a este estudio que se hizo, estamos ahorita centrándonos solamente en Estados Unidos, los enfermeros varones ganan un 18% más que las enfermeras mujeres. Entonces, ¿por qué ganan más? ¿A qué se debe? ¿Porque son hombres? ¿Porque tienen pene y las mujeres tienen vagina? No hay nada que ver por eso. Ganan un 18% más por algunos factores que son discutibles para muchos. Cualificaciones. Primero, la especialidad. Estar dispuesto a trabajar mayor cantidad de horas. Estar dispuesto a ser reubicado. Estos tres factores los hombres suelen acogerlo con mayor facilidad que las mujeres. Quizás por el hecho de que las mujeres prefieren estar más tiempo con el hogar, con los hijos, etcétera, que es un factor que igual debe ser medido, debe ser tratado para poder tenerlo en cuenta, ¿no? La profesora Linda Aiken, de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, nos dice: la elección de carrera y las diferencias educativas explican la mayoría, sino que todas las cifras de brecha salarial, ¿no? Estamos hablando en este ámbito de la enfermería, ¿no? Básicamente en eso. Y pues sí, parece que ser cierto, ¿no? Ese es el caso básicamente de los enfermeros, ¿no? Y enfermeras, comparando su posición laboral. Entonces hablamos de cualificaciones, quizás cursos de especialidad que lleva un grupo sobre el otro, mayor facilidad para trabajar más tiempo, más horas, no está reacio a poder ser cambiado de lugar de trabajo. Todos estos factores facilitan que el empleador pueda tener un mayor desembolso en cuanto al ingreso. Entonces no es un factor arbitrario, no es un factor sexista. No es que porque te hiciste mujer o eres mujer o porque me caíste mejor lo estoy haciendo, ¿no? Hay factores que se están investigando y han sido tomados como variables para poder ver este pago que se les da a los hombres en ese porcentaje, que en realidad no es como lo dicen las feministas, ¿no? Que ganan más por ser hombres.
¿Las mujeres ganan menos que los hombres por realizar los mismos trabajos en igual condiciones? ¿Qué factores debemos considerar? Los que ya habíamos mencionado, ¿no? Las elecciones individuales. Coger ciertas carreras que son mejor pagadas que otras, ¿no? Entonces, estas elecciones individuales se han reflejado no solamente en Estados Unidos, no solamente en Perú, en Europa, sino, como les decía, a nivel mundial se ve todavía ello. En Noruega hay un documental que se llama El lavado del cerebro y muestra cómo, a pesar de que es una sociedad bastante igualitaria, donde el gobierno distribuye digamos, las funciones en igual medida y las opciones laborales son de igual forma abiertas para cualquier sexo. Incluso se promueve, como saben, la facilidad que mujeres puedan participar en carreras que tradicionalmente eran de hombres. Sin embargo, las mujeres siguen prefiriendo carreras bastante tradicionales, como les digo, bastante adecuadas y acopladas al sentido social, al sentido colaborativo, ¿no? Donde hay más, digamos, un trato de mayor humanitario, donde hay confort, más cerrado, ¿no? Entonces, esas elecciones individuales definitivamente son un factor que está tallando y no lo estamos considerando, no le hemos tapado y es necesario abrir la cortina para ver que hay factores que permiten tener una respuesta objetiva, ¿no? Ahora, en cuanto a especialidades también, tenemos que tomar en cuenta ciertas especialidades, las calificaciones, como lo decía. Cuando hablamos de calificaciones, estamos hablando, les decía, especialidades, llevar cursos de especialización, que se en enfermería, por ejemplo, alguien se especializa en centro quirúrgico, alguien se especializa, qué sé yo, en enfermería asistencial. Estar dispuesto a trabajar las largas horas, ¿no? Obviamente, incluso bueno, yo he estudiado Derecho, ¿no? Sé que si hay dos abogados en un estudio jurídico, donde uno está dispuesto a trabajar más horas que el otro y tiene mayor eficiencia, qué sé yo, si son litigantes, y tiene mayor procesos con mejores resultados, ¿no? Ya sea defendiendo a empresas, ya sea defendiendo personas naturales, si tiene mayores resultados, obviamente, y trabaja más horas, y esas horas son medidas con eficiencia, va a ser más rentable para la compañía, para el estudio, ¿no? Está dispuesto a ser trasladado, obviamente, si estamos hablando de un enfermero, de un ingeniero, y la empresa quiere moverlo constantemente, y él está dispuesto a moverse a donde sea, que sé yo, si está en la Puna, y después que lo mandan a Loreto, pues bueno, no importa que sea un cambio radical de temperatura, pero eso también cuenta. ¿Cuáles son las posibles causas de la brecha salarial? Del 4.4 al 6%. Ese número que ven ahí es uno de los números, como que les digo, estamos todavía basándonos en la cifra de Estados Unidos, que se había visto que se había reducido, ¿no? Basándonos en estos factores ya no sería el 7% de diferencia, sino incluso hasta un 4.4%, porque ya estamos considerando otras variables. La elección de la carrera mejor pagada, las variables que habíamos escogido, que habíamos tomado en cuenta las calificaciones. Y acá tenemos otras variables más para poder añadir. Ambientes peligrosos, por ejemplo, ¿no? Es una variable que se han tomado en algunos estudios, pero todavía no se acogen todas las variables en un solo estudio, pero sí son variables que se pueden considerar, porque ya hay estudios que los tienen como posibles causas de esta diferencia en la brecha salarial. Sí, efectivamente, los hombres son los que cogen los ambientes más peligrosos de trabajo, ¿no? Entre ellas tenemos plataformas petroleras, centrales eléctricas, minas, pescas, entre otras. Los hombres están dispuestos a trabajar a largas horas. Sí, todavía hay, las estadísticas demuestran que todavía hay una diferenciación, no es mucha, pero es mínima, pero todavía los hombres suelen trabajar más horas que las mujeres. Claudia Glodin, de la Universidad de Harvard, nos dice que incluso entre dos abogados que tengan la misma, digamos, el mismo grado, sí, el mismo grado educativo y la misma especialidad en el trabajo por las mismas horas, y ya sea trabajando en la misma empresa o en la misma estudio jurídico o firm, como le llaman, la empresa está dispuesta a pagarles más si es que
el abogado está dispuesto a estar listo, a estar en guardia para poder hacer trabajos extras cuando el estudio jurídico lo necesite. Si está, qué sé yo, él está de vacaciones o está en su luna de miel, y así suena crudo y triste, le dice, sabes que necesitamos que vengas inmediatamente porque hay un proceso, una apelación que tienes que tienes que ver, o tienes que ver qué sé yo, hemos agotado todas las instancias, pero queremos hacer una casación, o quiero que veas tal tema, y el abogado que está más dispuesto, él va a pagar, va a ganar más, según lo que nos dice la profesora Claudine de la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, mientras que el abogado que quiere un trabajo regular tiene menos chances de ganar tanto como su compañero, ¿no? Vámonos a Perú, ¿sí? Pero antes de eso quería de todas maneras comentarles por qué se habla mucho de esta brecha salarial, ¿no? ¿Qué es lo que no nos dicen, ¿no? El tema del es complicado, porque siempre nos creemos que los factores tanto de la brecha salarial se debe por el sexo. Y acá hasta aquí hemos visto que no es eso el factor principal, ¿no? Sino que hay un factor vinculado a mayores horas de trabajo, mayores trabajos con riesgo. Entonces, es muy importante tener todas las variables completas, porque si no, pues caemos en figuras sesgadas, ¿no? Entonces, la idea para mí, estamos viendo acá que si comparamos por los dos lados, estamos viendo que hay más un mito, yo le llamaría una falacia, que una realidad, ¿no? Entonces esta figura falaz se da pues cuando no tenemos todas las ideas completas, ¿no? Es decir, si tenemos las dos premisas previas y hay una contradicción entre ellas, pues algo falta, ¿no? O simplemente cuando no tengo todos los datos completos y salto a una información, a un resultado, también estoy cayendo en una falacia, ¿no? Generalización anticipada se llama esta falacia. Entonces, lo que yo pienso es que aquí es importante tener todas las variables y luego centrarnos en el país concreto, ¿no? Entonces, ahora les voy a explicar un poco de la situación de Perú para poder ver qué pasa en nuestro país, ¿no? Realmente somos el patriarcado, el monstruo que hace que el hombre gane más. Porque qué bacán sería para las empresas pagar más si las mujeres, si solamente por el sexo vamos a pagar más o pagarles menos, entonces contratarían puras mujeres, pues, ¿no? Si van a pagar menos, pues, ¿no? Entonces suena un poco gracioso, pero bueno, es el discurso feminista hoy en día, ¿no? Que ganan menos por ser mujeres y los hombres ganamos más porque, no sé, porque tenemos pene y se nos da el privilegio, ¿no? Entonces no es así, no es tanto así, es importante poder analizar la situación, es decir, separar los puntos claves y poder ir armando pieza a pieza el rompecabezas para ver el todo, ¿no? Y así poder darnos cuenta cómo es la realidad. De esta manera, pues evitamos distorsionar en argumentos falaces y ser concretos. Miren, les comento el Perú. El Perú tiene estadísticas ya del Ministerio de Trabajo que nos refleja algunas situaciones de que escogen, hay más ya labores que los hombres escogen también carreras mejor pagadas. Por otra parte, también podemos decir que las mujeres suelen escoger todavía en Perú carreras con peores ingresos. Entre ellas tenemos, pues, qué sé yo, labor social, educación, etc. Y además de eso tenemos el hecho de que no se menciona casi nunca en el discurso feminista, los mayores accidentes laborales pasan con los hombres. Y no solamente los mayores accidentes laborales, sino los mayores daños, ¿no? que pueden repercutir en la salud del obrero, ¿no? Y digo obrero porque son las labores con mayor riesgo laboral, ¿no? No tanto los operarios, mejor dicho, en vez de los trabajadores de escritorio, oficina, que es más complicado. Pero en general son hombres. Entonces, a ese punto queremos ir, ¿no? Les voy a proyectar un poco en este momento las imágenes para que ustedes mismos puedan verlo, puedan sacar sus conclusiones y ver qué pasa en nuestro querido Perú. ¿Sí? Vamos a ver.
Bien, en Perú, por ejemplo, la mayor cantidad de accidentes laborales se da entre hombres. Ahí pueden ver en la imagen un hombre accidentado, ¿no? Parece que ser que es un obrero de construcción civil. Y bueno, está la asistencia médica ayudándolo, ¿no? Pues no sé si es un asistente médico y un policía, no sé si es personal de SUNAFIL, pero sí, ese hombre está accidentado, ¿no? Le dicen, bueno, aparentemente que no puede moverse, generalmente para que no pueda complicarse, ¿no? Algún hueso roto, qué sé yo. Este cuadro que pueden ver es un cuadro que lo hemos tomado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. He tomado solamente el año 2019. Ahora, para que puedan ustedes tener si quieren ver el periodo de las últimas décadas o de los últimos 5 años, las cifras se repiten, se mantienen los mismos resultados, es decir, los hombres suelen sufrir más accidentes laborales y con mayor incidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se desprende esto de que ellos escogen las carreras con mayor riesgo y algunas veces de esas carreras de mayor riesgo son mejor pagadas. Entonces, ahí pueden verlo. Desde enero hasta diciembre del año 2019, el sexo masculino tiene mayor incidencia en accidentes laborales. ¿Sí? Por darles una cifra, ¿no? El mes de julio son 2.590 accidentes laborales frente a 436 del sexo femenino. 486. Eso nos refleja que los hombres sufren más. Y no es porque se accidenten porque qué sé yo, se autoaccidenten, ¿no? Sino es porque las mismas carreras que elaboran implican riesgos de su integridad, ¿no? Construcción civil, estar en una red eléctrica instalando, qué sé yo, cables. Los operarios, una empresa, qué sé yo, de artículos electrodomésticos, de una fábrica, ¿no? Entonces, implica riesgo definitivamente para la salud. Este cuadro del anexo número 8 ustedes lo pueden revisar, toda la fuente que nosotros estamos mostrando es del mismo Ministerio de Trabajo. Del mismo año pueden ver los accidentes de trabajo por lesiones específicas, ¿no? Y son lesiones a veces menores, recuperables, otras son lesiones traumáticas ya que llevan mayor repercusión y pueden tomar años de recuperarse, incluso otras que pueden implicar pérdida de miembros del cuerpo, son más graves, incluso hasta la muerte. Entonces, por ejemplo, podemos ver en temas de contusiones, las cifras son abismalmente diferentes entre sexo. 631 del hombre frente al 168 de la mujer. Fracturas, etcétera, ¿no? Intoxicaciones, luxaciones, quemaduras, por ejemplo, ¿no? Torceduras, esguinces. Entonces, el hombre está más involucrado en los lugares de mayor riesgo. Ahora, ¿eso está mal? ¿Está bien? Simplemente nos basamos en el primer factor que les mencionamos anteriormente, el tema de elección. Los hombres escogen ese tipo de carreras porque se arriesgan más, sí, y hay factores biológicos que ya los mencionamos, y sobre todo que asumen mayores riesgos que las mujeres, y muchas veces es un factor que puede ser contabilizado por el hecho de ganar un poco más. Bien. Carreras mejor pagadas y peor pagadas en Perú. Entonces, vamos a entrar a ese tema también, las carreras mejor pagadas y peor pagadas en Perú, porque sí hay ciertas carreras que son mejor pagadas que otras en Perú. No todos ganamos igual, ¿no? Entonces, y sobre todo hoy por hoy que se fomentan las carreras técnicas en Perú, que casi no hay más que pocas instituciones donde haya ese fomento para las carreras técnicas en el Perú, sí, que son muy importantes en realidad, ¿no? Hoy por hoy se estila, pues, a los egresados, pues, quieren todas las carreras clásicas que son importantes, sí. Medicina, Derecho, Ingeniería, ¿no? Que son las 3 carreras más escuchadas después que uno sale, ¿no? Pero nos olvidamos de otras carreras técnicas que también son muy importantes. Y justamente esas carreras técnicas hoy por hoy son muchas de las mejores pagadas. Muchas carreras técnicas han incrementado por la necesidad. Digamos, los empleadores están teniendo mayor presupuesto para poder pagarles a
a los trabajadores, a los obreros o las personas que estén dispuestas a laborar ahí, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué carreras son las mejor pagadas en Perú? ¿Qué carreras son las peor pagadas en Perú? Vamos a mostrarles un cuadro, unas imágenes donde ustedes van a escoger que las mujeres suelen todavía escoger carreras tradicionalmente peor pagadas, en mayor medida que los hombres. ¿Por qué? Porque les gusta, probablemente, porque se sienten identificadas, qué sé yo, en el tema educativo con los niños. No veo muchos profesores iniciales hombres. Como les digo, entran muchos factores en tallar, ¿no? Es el factor digamos, hormonal. Los estrógenos influyen en la capacidad para poder relacionarse, tener mayor contacto social. El hombre más bien busca el riesgo por testosterona, busca una carrera que haya más desafíos. Todo eso es un factor biológico muchas veces. Insisto, no solamente biológico, por supuesto, también social, pero es importante tener en cuenta que hay cosas, que hay elementos que nos hacen complementarios. Es un tema que me lo van a escuchar muchas veces porque hoy en día se habla, no, todo es sexismo, no, que todo es el hombre, que es el que incita a la mujer a tener carreras que son, qué sé yo, de la época arcaica, ¿no? En realidad, hombres y mujeres tienen preferencias distintas porque somos distintos, porque no solamente porque somos XX y somos XXY, sino que a nivel cerebral somos distintos. Y esa complementariedad es precisamente lo que hace que hombre y mujer pues, se puedan desempeñar mejor, que hayan tareas y labores complementarias, ¿no? Siempre he dicho el modelo de una empresa, ¿no? No todos pueden ser gerentes, no todos pueden ser administradores, ¿no? Igual funciona en un hogar. Si el hombre se dedica a una labor y la mujer a otra, se complementan, es mucho más eficiente que si cada uno quiere hacer lo mismo, donde descuidarían ciertas áreas, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para poder entender cómo funciona esta dinámica en sexos, ¿no? Es muy importante, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de igualdad tenemos que entender igualdad en qué sentido, ¿no? Igualdad de sexos, igualdad social, igualdad económica, porque muchos políticos nos dicen, yo voy a buscar igualdad, voten por mí, por favor, voten por mí, yo les voy a profesar igualdad para todos, voy a lograr que las mujeres tengan mayor puestos laborales, que las mujeres ingresen a los mayores cargos. Perdóname, pero ¿realmente eso quieren las mujeres? ¿Cuántas mujeres quieren eso? Entonces nosotros nos basamos más que nada que la igualdad debe ir con el principio de libertad, una libertad individual. En derecho se habla mucho de la libertad positiva y negativa. Entonces, la libertad de poder, la libertad de que nadie te restrinja tus derechos, que puedas escoger que tus, digamos, cómo formar tu vida, que puedes escoger cómo relacionarte, si quieres formar un partido político, si quieres, qué sé yo, escoger tu libertad religiosa, si no te gusta ser católico, prefieres ser musulmán o hinduista, si quieres ser, qué sé yo, casarte, incluso hasta el punto de que si quieres casarte no para un matrimonio tradicional, sino que, qué sé yo, algo que es controvertido, matrimonio homosexual, o etcétera. Entonces, ahí entra el tema de las libertades. Pero es un tema que no quiero desviarme, sé que es un tema que es distinto, no quiero tocar ese tema en este momento. Pero lo que voy es que la libertad y la igualdad son proclamas que siempre se han repetido constantemente y tenemos que entrar en tallar hasta qué punto la libertad social y política puede darse, ¿sí? Digamos, empatizando con la igualdad, ¿no? Yo creo que pueden ir de la mano, pero no podemos olvidar que la igualdad de sexos es una cosa y otra cosa es la igualdad de derechos. Igualdad de derechos, yo parto de las oportunidades para hombres y para mujeres, igualdad de oportunidades, pero tomando en cuenta las bases naturales. Yo creo que una mujer puede desempeñarse muy bien en los roles que desee. Hoy por hoy, pues en las instituciones públicas hay muchas mujeres eficientes, como hombres que también quieren escoger una carrera que tradicionalmente no ve hombres, ¿no? Pero sí considero que el factor biológico cuenta. Si tú tienes una armadura para irte a la guerra y quieres quedarte en el jardín, en el jardín, pues no, o sea, mejor vete al campo de batalla, al battlefield. Entonces, pero si en cambio vas a otra persona que tiene que su armadura, por ejemplo, es de hojalata, pero tú tienes una armadura más grande, pues ándate a la batalla, porque vas a ser más eficiente. Si tu armadura es de acero y la de tu compañera es de hojalata,
Entonces no la arriesgues. Ahí es donde va el tema de complementariedad. Entonces no es un tema de imposición, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay factores que influyen, que hay predisposiciones que influyen, ¿no? Y esas predisposiciones hacen que haya más hombres que son, qué sé yo, los mejores en aeronáutica, en Fórmula 1, pero hay más mujeres quizás en, qué sé yo, que son mujeres especialistas en danzas, en ballet, ¿no? Sin ir muy lejos, en los Juegos Olímpicos vemos que las mujeres ganan los primeros puestos en gimnasia, ¿no? Y los hombres pues en peso, en carga de pesas, etc. Y bueno, entonces hay un factor biológico que sí es importante tener en cuenta y no olvidarnos, ¿no? Volviendo al tema de la brecha salarial en Perú, ¿qué factores están haciendo que haya ese mínimo? Porque es un porcentaje mínimo que los hombres puedan ganar más en una media, ¿no? Vamos a ver, en todo caso les voy a proyectar la imagen para que ustedes mismos puedan verlo. Desde ya les agradecerles a todos por estar viéndonos. Este es un programa Palabra de Hombre. Es un programa nuevo, recién estamos empezando. Acá en Perú estamos en pañales, estamos iniciando con el tema de los derechos del hombre, pero es importante que haya estas iniciativas, ¿no? En México hay programas ya conocidos, hay temas que ya se tratan sobre los derechos del hombre, igual en España. Esperemos con el tiempo también se pueda hablar de estos temas de un enfoque más, digamos, más objetivo, no ideologizado, ¿no? No porque me siento herida, porque los hombres han dañado mi vida, ¿no? El patriarcado es el malo de la película, todos los hombres deben ser malos. Si ustedes escuchan, incluso los Men Go de Your Way no critican a las mujeres ellos. A pesar que es un grupo que dice que no debemos estar con las mujeres porque nos han tratado mal, porque buscan solamente usarnos por nuestro interés, ellos no atacan a las mujeres, simplemente dicen, vámonos por nuestro propio camino, ¿no? Entonces es importante también en cuenta. Ahora sí, nos vamos al punto que estábamos. ¿Cómo son las elecciones de carrera en el caso de Perú? Sí, vamos a hacer la proyección. Carreras peor pagadas en Perú: educación primaria, educación inicial, educación secundaria, obstetricia, educación física y educación matemática. De estas 6 carreras, ¿sí? De las 6 carreras vemos que 4 de ellas son escogidas aparentemente por mujeres. Mientras que educación física y matemática, sobre todo matemáticas, sí se puede decir que todavía le escogen más los hombres. Pero las demás vemos que hay todavía una elección mayor en las mujeres. El gráfico que ustedes pueden ver también es un gráfico no del Ministerio de Trabajo, sino del INEI. INEI, para los que nos ven y no son de Perú, es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Acá pueden ver que hay un gráfico donde se hace la comparación de elecciones de carreras universitarias entre y elecciones. Mire, por ejemplo, en ingeniería, que son las carreras mejor pagadas, como vimos, les cogen los hombres, 30,8 frente al 9,5. Ciencias económicas y sociales también los siguen escogiendo hombres. Educación inicial, primaria y secundaria, que son las carreras peor pagadas. Y no sé si está bien o está mal que sean peor pagadas, no vamos a hacer ningún juicio hasta ahorita. Yo creo que es importante que los profesores, que son la base de la sociedad, puedan tener una mayor capacidad de ingreso, quizás una mayor inversión también en la educación. Eso ya es un tema que las políticas públicas deberían tenerlo en cuenta, pero sí vemos que las mujeres siguen escogiendo esas carreras. Luego en enfermería, miren, las mujeres también siguen escogiendo mayor que los hombres. Y en matemáticas, sí, todavía hay un menor número de hombres, ¿no? Entonces, en general, podemos ver que es un tema de elección. Y ahora sí estamos in situ
en Perú, ¿no? No nos hemos ido a otro lugar, ya regresamos, salimos de Estados Unidos y nos estamos ahorita en nuestro queridísimo y bello Perú. Sí, y pueden ver esos datos. Esta es una imagen algo graciosa de Anti-Feminist Comics, ¿no? Donde pueden ver, ¿no? Tengo que ganar yo lo mismo por cargar las mismas, cargar las mismas zanahorias. Y el caballo, a diferencia de la yegua, tiene algunas inscripciones acá que no sé si se logran ver bien. Dice less comfortable working conditions, condiciones, digamos, menos agradables para trabajar, ¿no? menos cómodas. Luego dice fewer days off, menores días libres, ¿no? Otro factor. Más arriba en esta cajita dice different career choices, diferentes elecciones en las carreras, ¿no? Después tenemos, ya no leo bien, bueno, no veo, pero son elecciones que ya hemos mencionado y que hacen suelen hacer los hombres, ¿no? Por encima de las mujeres. Y son factores que no se están midiendo, pero ahí están. Entonces, es un tema de tener todas las variables completas para poder sacar conclusiones completas. Y de esta manera evitar falacias, ¿no? Sí, entonces, si nos queremos acercar a la verdad, a resultados más subjetivos, tenemos que partir de premisas reales. Si las premisas no son reales, si las premisas no son verdaderas, las conclusiones no van a ser verdaderas. Entonces eso es importante, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente ese es el tema de hoy, la brecha salarial. Si quieren que compartamos las diapositivas, que compartamos algunos datos o quieren sugerirnos algunos temas, nosotros contamos con nuestro correo, ¿sí? Es derechoshumanosdelhombre@gmail.com. Ahí pueden escribirnos para cualquier duda, cualquier consulta que quisieran tener, y pueden escribirnos ahí para poder resolver algunas dudas, para poder tener nuevos temas, porque hace poco pues nos hablaban de algunos temas que son importantes, y no se tocan. Me hablan de la tenencia compartida la última vez. Entonces es un tema que lo he escuchado mucho, compañeros que me dicen hay que hablar de la tenencia compartida, que es muy importante. No solamente tenencia compartida, también podemos hablar un poco también de lo que es lo que viene a ser la parte social y cómo las feministas están influenciando también las leyes, como el feminicidio, por ejemplo. Entonces pueden escribirnos a derechoshumanosdelhombre@gmail.com, ahí aparece en la parte de abajo. Si quieren también les voy a indicar mi número móvil por WhatsApp, también pueden escribirnos para poder contactarse si desean alguna asesoría, alguna consulta. Tenemos contacto con algunos estudios jurídicos que nos pueden asesorar. Y ese es el WhatsApp, ¿sí? El número del WhatsApp para que puedan contactarnos si tienen alguna otra duda, alguna consulta. Básicamente el tema de hoy día fue ese, ¿no? Mostrar que la brecha salarial pues no se debe al factor que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, y como preferimos a los penes que para pagarles más. Entonces no es así. Es un tema que hay otros factores de por medio, ¿no? Que pues obviamente que en el discurso feminista ya lo borran de la pantalla y no lo están considerando. Entonces pues, pienso que hay que ser objetivos para poder mirar las variables. Le ponía el ejemplo al comienzo de si queremos decir, oye, le preguntamos, qué sé yo, viene un amigo del extranjero, qué sé yo, viene un amigo de Francia y me pregunta, ¿cuál es la comida que más se come acá en Perú? Y yo le digo, pues lo que más se come acá en Perú es el tacacho, la cecina, el juane. Ah, sí, bueno, se viene acá a Perú y se da cuenta que no es así. ¿Y qué parte de Perú te has ido? Bueno, yo me he ido a Lima, pues, ¿no? Y acá me sirven ceviche, me sirven comida de otro tipo, ¿no? Qué sé yo, como ¿pero cómo sacaste esa conclusión? Bueno, lo que pasa es que yo he hecho una medición ahí en la selva, en Madre de Dios.
Entonces las variables, se están dejando de lado ciertas variables. ¿Por qué? Porque solamente nos estamos hablando sobre una muestra, en una muestra de un sector del Perú. Entonces obviamente los resultados van a ser segmentados, van a ser parcializados, ¿no? Entonces si me hago una muestra de todo el Perú, ya tendría una variable distinta, ¿no? Por región, por departamento, qué sé yo, por estilo de vida, por edad, porque los grupos varían según la edad de la persona, las preferencias, el estrato social. Y muchos factores que entran a tallar. Entonces, si queremos ser objetivos, queremos evitar las falacias, ¿no? Que eran muy típicas, ¿no? Y mucho de los discursos del feminismo pues son más falaces que reales, ¿no? Sí, y eso es lo que se quiere evitar. Y bueno, esa es la charla de hoy día. Igual, como les digo, podemos tocar una infinidad de temas. No solamente podemos centrarnos en este tema de los derechos del hombre, pero sí queremos poder tratar esta temática nueva. Ya, como les digo, nosotros no sé si estamos en pañales o estamos gateando todavía, o en lo mejor de los casos gateando mejor, pero queremos caminar también y si se puede correr, pero seremos conscientes de nuestra realidad. Todavía estamos en pañales, los derechos del hombre son un tema nuevo. Hoy por hoy todavía se habla de la desigualdad de las mujeres. Qué bueno que existe siempre el tema de la desigualdad, ¿no? Pero la desigualdad y la igualdad es un tema complicado, es un tema que ha sido tratado por muchos estudios, muchos filósofos del derecho han hablado de este tema, y hoy en día pues hay mucha discrepancia hasta qué punto debe haber igualdad, qué tipo de igualdad se debe incentivar. Yo, desde mi punto de vista, por mi experiencia, por lo que he aprendido y como activista de los derechos del hombre, considero que la igualdad debe fomentarse en igualdad de oportunidades laborales, sociales, pero sin descuidar, sin dejar de lado los factores biológicos que nos hacen humanos. Los que nos hacen humanos es básicamente nuestras diferencias naturales. Y eso hace que funcione mejor nuestra sociedad, porque vivimos un ambiente donde no tratamos de reemplazar los roles, no tratamos de decir que el hombre, por ser agresivo, por tratar de poner disciplina en su hogar, por ser rígido con su hijo, por preocuparse, es un mal hombre. O no decimos que la mujer es muy blanda porque da amor. No, decimos que ambos roles cumplen una función que al juntarse se equilibran, funcionan en el hogar. Entonces, creemos que debe tenerse en cuenta el factor biológico, el factor humano, para evitar, qué sé yo, desigualdades. Pero hoy en día, pues lamentablemente, las cuotas de género, los programas donde se crean las leyes para violencia o feminicidio, se olvida de ver las cifras de forma general y ver qué es lo que está pasando, ¿no? En las escuelas se ha feminizado mucho la educación, ya hablamos el tema pasado de eso. Y sí, pues hace que los niños pues se sientan, digan, ¿dónde estoy? Perdóname, pero yo no soy así, yo quiero jugar, yo quiero salir a correr con mis amigos. No, quédate sentadito acá porque tú tienes que comportarte como tu compañerita. Mira, está atendiendo la clase, ella se está comportando bien, pero el niño se quiere mover más, quiere jugar, quiere, qué sé yo, no quiere jugar con no quiere hacer la ronda con su amiguita, él quiere jugar con los amiguitos al soldado. Y la feminista dice, no, estereotipos, no, que eso es le estás incentivando, que él sea un soldado, que él busque ser un bombero, y la mujercita le estás incentivando que sea la enfermera, a que sea la princesita. Se han hecho estudios incluso con monos, con primates, desde de temprana edad, poniéndoles carritos y a las hembras poniéndoles muñequitos, y se ha visto que las hembras de primates se inclinan por jugar con muñecas, a agarrarlas, cargarlas, hacerlas como si fueran sus crías. Entonces, no solamente eso, sino que también se han hecho investigaciones de niños, infantes recién nacidos, y se han visto que hay una predisposición. Ojo, digo recién nacidos sin ni siquiera primeros años de vida, para decir, no, hubo influencia, ¿no? Les trataron de lavar el cerebro para que la niña crea esto y el niño crea el otro. Donde hay una predisposición de ambos, ¿no? Entonces, una predisposición para el niño para que tenga ciertos roles, ¿no? Pero hoy en día, pues lamentablemente en muchos hogares los niños crecen sin un hogar paterno, que ya hablamos de ese tema, podemos tocarlo en algún momento, y no tienen un modelo masculino que los pueda orientar para guiarse, ¿no? Y muchas veces perjudica su desarrollo posterior. Entonces, igual las niñas a veces se les incentiva a ser más duras, más agresivas, ¿no? Y no hay que confundir, el ser fuerte no es sinónimo de ser agresivo, ¿no? No es sinónimo de ser violento, ¿no? Entonces,
Eso también es importante tenerlo claro. Entonces, básicamente ese es el punto. Nosotros buscamos acá ser los mayores objetivos, no porque somos activistas de los derechos del hombre vamos a decir, las mujeres son las malas de la historia. Por el contrario, ¿no? Creemos que las mujeres cumplen un rol muy importante en la sociedad, sobre todo, pero los hombres hoy en día lamentablemente se les ha dejado de lado en sus derechos, en su participación como hombres, se ha demonizado la imagen masculina, ¿no? Y queremos que haya un equilibrio en la sociedad. Básicamente eso, para afrontar una sociedad más justa, más igualitaria, justa en el término de que haya un sentido de justicia de poder acceder a digamos, a igualdad de oportunidades, acceder a una participación ciudadana sin obligar a las personas, ¿no? Porque hoy en día el feminismo te dice, no, tú eres mujer, ¿cómo vas a ser ama de casa? ¿Qué tipo de trabajo para más Petrodora, ¿no? Caballado. Es una cuestión de elección. Hay mujeres muy felices haciéndolo, como puede haber una mujer, qué sé yo, que quiere ser una de las mejores empresarias exitosas de todo el mundo, y las hay. Entonces yo pienso que el tema de la elección personal que hablamos al comienzo del tema de la charla es uno de los factores que ya se ha demostrado en las estadísticas y en los estudios de Estados Unidos, una de las variables por qué la brecha salarial existe, ¿no? Y creo que los factores, la libertad como principio, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Un principio constitucional, un principio que el Tribunal Constitucional ha tratado muchas veces en tema de libertad de conciencia, y también la objeción de la conciencia frente a otras ideas, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, bueno, yo creo que hasta aquí los acompaño y les agradezco por su presencia, les agradezco por estar acá. Ya saben, pues escribirnos al WhatsApp. No solo el WhatsApp, tienen el correo también para poder plantear algún tema por ahí si quieren y poder discutirlo. ¿Sí? Igual también tenemos la idea de poder tener alguna charla, algún tema nuevo. La página que tenemos, que está en el logo, que pueden verlo aquí, en el logo, es por acá, es el logo del Movimiento por los Derechos del Hombre. Es una página que tenemos ya tiempo y ahí pues pueden también comentar algunas cosas, ¿no? Nuestro canal de YouTube también nos ubican en nuestro canal, Rescatando la Dignidad y Derechos del Varón. Sí, y bueno, eso es todo de mi parte. Cuídense y hasta la próxima. Que les vaya bien. Chao, chao.